Estoy desarrollando un videojuego de terror con gráficos de PlayStation 1, el cual toma una anécdota paranormal paraguaya real de Reddit, en el cual un man cuenta que se fue a una reunión de amigos a una casa alejada con su novia y que se encontró en el baño algo terrorífico luego de ser interrumpido por ruidos raros mientras trataba de hacer cosas para nada indecentes con su novia. El desarrollo está todavía en pañales, pero igual te quiero mostrar mis avances, porque bueno, no quiero dejar el canal sin vídeos tanto tiempo. Desde el año pasado no publico nada. Básicamente el guión del juego ya está hecho y estos son todos los escenarios y sucesos que irán pasando, de los cuales ya estuve desarrollando el primer suceso, el cual es este. Empiezan una parada de bus en una zona boscosa, deben llegar a la casa al final de la cuadra caminando con la novia, en donde se escuchan muchos animales y es de noche. Obviamente, como buen desarrollador de videojuegos que no pierde tiempo en estupideces, eso no existe. Bueno, tratando de ser buen desarrollador, voy a hacer primero todo el juego sin ningún modelado 3D detallado ni texturas y dejando de lado todos los detalles, centrándome solo en lo que es el núcleo del juego en sí, que es básicamente tener todo el juego completo pero sin música, sonido, interfaz, etc. Dividiéndolo básicamente en 3 capas. Capa 1. Prototipo del videojuego. Es todo el juego desde el principio hasta el final, ya con los diálogos, el guión y las mecánicas básicas implementadas. Capa 2. Modelos, texturas y animación. Es como dice su nombre, implementar el modelado de los personajes, los assets, texturas, animaciones, etc. Capa 3. Efectos de sonido y música. Bueno, más que obvio con ese nombre. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, dije que eran 3 capas, pero en realidad son 4. La cuarta capa es la interfaz de usuario y efectos. Cosas como el menú del inicio, el menú de pausa y efectos como la deformación de PlayStation 1 o bien el efecto de VHS. Bueno, dije que eran 4 capas, pero te mentí, son 5. La capa 5 es donde juegas al juego, te encanta y me donas dinero y me hago millonario para seguir haciendo este tipo de juegos. De todas estas capas que te mostré, sé, los desarrolladores somos como cebollas, porque olemos mal. Porque dividimos todo en capas. Empezamos con la capa 1. El primer suceso, el cual es que empezamos en la parada de bus con nuestra novia y tenemos nuestros diálogos iniciales. Luego ella va hacia la casa donde debemos llegar y debemos seguirla. Si estamos lejos de ella, empieza a reclamarnos que volvamos junto a ella. Y una vez llegamos, cambia su diálogo y aplaudimos en la casa de la mía para que nos diga que pasemos. Todo esto parece muy simple, pero déjame decirte que no. Porque de esto se saca que debí desarrollar lo siguiente. La mecánica de moverse en primera persona, mecánica de diálogo con NPC dinámico, mecánica de NPC que sigue un trayecto, mecánica de NPC que nos dice que le sigamos si estamos muy lejos, mecánica de NPC que llega a destino y cambia de diálogo y mecánica de aplaudir en la casa de la amiga. Sí, parece exagerado dividir en tantas, entre comillas, mecánicas, pero así tuve que desarrollar. Empezamos por la mecánica de moverse en primera persona. No hubo tanto drama porque ya tenía un juego en primera persona que lo dejé en el olvido, el cual iba a ser un simulador de un guardia de colas. Sí, tenías que vigilar que nadie se cuele en las filas. Acá ya tenía muy bien implementado esto, así que solamente lo trasladé. La mecánica de diálogo con NPC dinámico. Para esto hice que tanto el jugador como el NPC tuvieran un array de diálogos, en los cuales se irían cargando por parte del NPC. Es decir, el diálogo que tiene el NPC es la conversación que vas a tener con él, y el jugador también tiene su lista de diálogos, pero que vamos a decir que es como una variable temporal porque va cambiando según con quién hablamos. Básicamente el componente player contiene la mecánica de diálogo, que consiste en una interfaz que aparece cuando hay diálogo que mostrar y el jugador no puede moverse. Luego, para detectar a cuál NPC estamos hablando, usé un Writecast, que básicamente es una flecha frente al jugador que si apretas la tecla E y el Writecast está interceptando al NPC, carga el diálogo de ese NPC al jugador. El NPC se voltea hacia el jugador y empieza la conversación. Y para ir avanzando la conversación se va apretando E. Parece una macanada, pero te prometo que no lo es. Fue jodidísimo hacer eso en serio, pero quedó bastante decente. Mecánica de NPC que sigue un trayecto. Bueno, esto no tiene tanto secreto. Solo hice que el componente NPC tuviera un array de posiciones por la cual debía pasar. Es así que si el NPC no está hablando con el jugador, tiene que seguir el trayecto proveído por la lista. Por ejemplo, si a un NPC le cargo 3 posiciones, va a la primera. Una vez llega a esa posición, quita esa posición de la lista y va a la siguiente. La verdad no fue muy difícil porque no uso inteligencia artificial ni nada para el NPC. Es directamente ir de un punto A a un punto B, y del punto B al C y así sucesivamente. Lo que sí me costó un poco acá fue hacer que se detuviera cuando le habláramos.
y que luego siguiera su trayecto normalmente. Pero nada que Yaguareté 97 directos en la morada lunes, miércoles, viernes y domingo no pueda solucionar. Mecánica de NPC que nos dice que le sigamos si estamos muy lejos. Otra cosa que implementamos sobre la marcha es que haya un rango en el cual si estamos muy lejos del NPC en cuestión, en este caso para el primer suceso, el cual es con la novia, nos grite desde lejos: ¡Juan! ¡Apúrate que llegamos tarde! Para eso simplemente puse un área en una esfera alrededor del NPC que si no encuentra al jugador dentro de ese rango, le llame la atención. Obviamente para que no sea tan molesto esto, hice que triggeré cada 30 segundos. O si no, cada puto rato te estará gritando si estás, por ejemplo, curioseando el mapa. Mecánica de NPC que llega a destino y cambia diálogo. Y bueno, una vez la novia llega a la casa de la amiga, debe cambiar de diálogo. Para ello hice un área cuadrada o paralelepípedo, que nombre difícil más al pedo, que si detecta que entra este NPC en específico, le cambia su diálogo. Mecánica de aplaudir en la casa de la amiga. Y bueno, la última parte de este nivel o suceso es que llegamos a la casa de la amiga. Para ello hice otra área 3D cúbica o paralelepípedo, en donde si el jugador está dentro, le setea el diálogo de la amiga, y si el jugador presiona E, se ejecuta ese diálogo final, que luego habría que hacer que al terminar esta conversación se pase a la siguiente escena, que es dentro de la casa, que voy a dejar para un próximo video. Y finalmente el gameplay quedó así. ¿Qué te pareció este avance? Por cierto, si te interesan los videojuegos de horror, puedes ver mi canal de gameplays, y si te interesa el desarrollo de videojuegos, puedes seguirme en La Morada o en este canal. Un saludo a los miembros del canal, que perdón por no subir nada desde el año pasado, a Susana Feltes y a Antonio Álvarez, que prometo subir más vídeos, perdón. Y también a los que me siguieron en Instagram, a Etrejos Molina y a Alan Britton. Sígueme en Instagram si queremos un saludo así también, crack. Chao.